El cantar de los cantares. A veces no sabemos qué significa esto, pero si lo escogemos como Rey de Reyes, la canción de las canciones, la creme de la creme, es como el canto más sublime que tiene la Biblia. Y este canto es un canto de amor, pero solamente queda aquí. ¿Qué pasa con este libro tan extraño que a veces algunos lo han desechado? Lo veremos hoy en Inverse en español. Estás viendo Inverse en español, un programa de Espacio Joven. Y como cada semana estamos aquí para poder estudiar, para poder hincarle el diente a esta lección, para poder quizás de alguna manera expandir lo que tenemos ya en el folleto. Y para eso vamos a tener grandes invitados el día de hoy que nos van a ayudar a estudiar y poder ver más allá de lo que está escrito en aquel folleto joven. En primer lugar, vamos a ir por las mujeres, ¿verdad? Tenemos aquí a nuestra amiga Maite. ¿Cómo estás, Maite? ¿Cómo te ha ido? ¿De dónde vienes? Preséntate un poquito para que los jóvenes que están allí en sus casas, detrás de sus pantallas, te puedan conocer. Hola Jan, hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es María o Maite. Yo soy colombiana, pero llevo más o menos 10 años viviendo acá en la Argentina y estamos tratando de conformar proyecto de GYC aquí. Muy bien, ojalá puedan conformar GYC allí en Argentina. También tenemos un amigo que ya nos ha acompañado antiguamente, ¿verdad? En otros programas, nuestro amigo Andrés Utrera. ¿Cómo estás, Andrés? Hola Jan, nuevamente es un gusto saludarte tanto a ti como a Maite, también al pastor Olivares que está con nosotros y a todos y cada uno de los jóvenes que en este momento nos están viendo. Estamos desde Futalufú al servicio del Señor. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Y también, como bueno, ya lo mencionó Andrés, está aquí nuestro pastor Olivares, que ya nos ha acompañado bastantes veces aquí en el Inverse con sus tremendas exposiciones y hoy también lo va a hacer si Dios quiere. ¿Cómo está, pastor? Bien, Jan, gracias por la invitación. Igual doy la bienvenida acá a los amigos que nos acompañan. Va a ser un interesante tema el que vamos a tratar el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Pastor, bueno, antes de empezar, como siempre lo hacemos, vamos a pedir la presencia del Santo Espíritu para que sea Él quien nos acompañe, sea Él quien nos guíe, nos instruya y sobre todo nos pueda guiar en este estudio de este libro que para muchos es un libro un poquito extraño, quizás un poco misterioso, pero el Espíritu Santo siempre tiene eso de que nos puede infundir, ¿verdad?, la sabiduría correcta para interpretar cualquier libro de la Biblia. Por favor, si nos puede acompañar con una oración. Oremos, sí. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte esta maravillosa oportunidad de poder reunirnos como amigos, como hermanos, en un programa más de Inverse. Y rogamos, Señor, por cada panelista que va a exponer tu palabra, especialmente este tema hermoso del Cantar de los Cantares, por nuestro conductor también, para que tú le dirijas y que realmente para nuestros amigos, quienes nos escuchan y nos ven, ellos puedan salir fortalecidos y aprender y profundizar más acerca del plan y el proyecto que tú tienes del amor verdadero para la humanidad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, entonces para comenzar, vamos a hacerlo pidiéndole a nuestra amiga Maite que nos lea el libro de Cantares, capítulo 8, versos 6 y 7. Claro que sí. Cantares del capítulo 8, versículos 6 y 7 dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Muy bien, muchas gracias. Nosotros en nuestro himnario tenemos un himno hermoso que dice, la Biblia nos habla de Cristo, ¿verdad?
y es un himno muy, muy bello. Pero hoy en día las interpretaciones contemporáneas nos dicen que este libro, específicamente el Cantar, solo habla de acerca del amor humano o acerca de una pareja que estaba muy enamorada y habla acerca de un poquito de su intimidad. ¿Esto de alguna manera contradice eso de que la Biblia es netamente cristocéntrica? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, en primer lugar, creo que el Cantar de los Cantares, uno de los primeros autores que tradujo el Cantar de los Cantares del hebreo al castellano fue Fray de León. Y cuando Fray de León tradujo el Cantar de los Cantares, causó un escozor tremendo en las personas, que muchos se ruborizaron, se espantaron, ¿cierto? Porque la traducción que él hizo era una traducción bastante, digamos, hablar de amor, hablar de intimidad en la Biblia en el tiempo de la Edad Media era complejo. En el tiempo de la Edad Media predominaba la idea agustiniana, ¿cierto? De que finalmente la sexualidad era negativa. San Agustín así construyó su teología del pecado original, ¿cierto? Tratando de entender como que la sexualidad era algo negativo, o sea, tenía una connotación negativa. Entonces, que alguien pudiese exponer el Cantar de los Cantares abiertamente, y hasta ese momento se creía que era una alegoría. Una alegoría en simples palabras, es una especie de figura retórica, ¿cierto? Que tiene, digamos, una connotación ficticia, que saca la literalidad y la historicidad del texto y lo espiritualiza, ¿cierto? Espiritualizar significa que lo hace, digamos, como algo que está fuera de la realidad, pero en realidad el Cantar de los Cantares no es alegoría, es un libro poético, que es diferente, ¿cierto? La poesía hebrea no se caracteriza por la sonancia ni la consonancia, sino que la poesía hebrea se caracteriza por los paralelismos. Hay paralelismos sintéticos, hay paralelismos sinónimos, hay paralelismos, ¿verdad? De tipo sinónimo también. Y entonces los paralelismos van marcando la pauta. Por tanto, la poesía hebrea es literal, digamos, es abiertamente. Y el libro Cantar de los Cantares lo que intenta tiene un carácter bucólico. Bucólico significa campestre. Hay animales, ¿cierto? Se nombran algunos árboles, y el doctor Víctor Armentero escribe un libro muy hermoso que se llama Amor se escribe sin H, y él dice allí algo muy interesante. Dice que el Cantar de los Cantares quiere como evocar o quiere regresar al Edén. ¿Qué significa eso? A la pureza, ¿cierto? A la santidad, y especialmente, ¿cierto? A lo que tiene que ver con la inocencia, que son tres conceptos fundamentales donde se presenta, digamos, la idea de un amor verdadero. Por tanto, creo que la sexualidad y de la actualidad tiene que ver con una cosificación de las personas, no solo de la mujer, sino también del hombre, como un amor más carnal, un amor más externo, ¿cierto? Más que un amor integral, que es lo que la Biblia presenta de diferentes aspectos que lo vamos a ir discutiendo a medida que vamos desarrollando esta lección interesante. Sí, me llama mucho la atención, Jan, que nosotros como seres humanos hemos encerrado el tema de la sexualidad bajo un marco, ¿verdad? En el que para algunos es algo trivial, para otros es algo oculto, pero realmente en la Biblia, no solamente en Cantares, nosotros encontramos el tema de la sexualidad, lo encontramos incluso en el libro de Génesis, cuando el mismo Señor dijo, y dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿De qué forma un hombre y una mujer iban a ser una sola carne? Pues precisamente por medio de la sexualidad, por medio de ese elemento que es la sexualidad. Entonces, Cantar de los Cantares, como bien decía el pastor, está escrito en un lenguaje poético que relata la historia de amor de dos individuos, de dos personas, de dos seres humanos, en este caso, Salomón y la Sulamita. Es lo que se cree que, bueno, en el transcurso de todo el libro, pues nosotros encontramos que van creciendo como que de proceso en proceso, del noviazgo al matrimonio hasta la consumación del matrimonio, que en este caso es el tema de la sexualidad. Y pues, ¿en qué sentido esto nos puede hablar de Cristo? Mira, realmente esto es lo interesante, porque cuando a Dios se le ocurre la idea de que el ser humano, hablando de hombre y mujer, se uniesen por medio de la sexualidad, tipifica exactamente el tema de la unidad que en este caso tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces,
esa unión debería ser, y yo voy a dejar esto quizá de forma abierta, esa unión debería hacer o debería ser la unidad que en este caso una mujer y un hombre debería tener al momento de casarse. La misma unión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo que nosotros hemos estudiado como el tema de la deidad, es la misma unión que en este caso debe encontrar un hombre y una mujer al momento de casarse. Y el tema de la sexualidad, el tema del matrimonio, no es algo solamente de que nosotros podamos alcanzar con nuestra comprensión, sino que va mucho más allá de nuestra comprensión. Por eso digo que muchas veces nosotros como seres humanos hemos encerrado el tema de la sexualidad bajo un marco y pues es mucho más de lo que nosotros pudiéramos comprender. Perdón, es que en un momento se me congela un poco, entonces por eso recién escucho. Sí, la verdad es que concuerdo con lo que estaba mencionando el pastor y también con lo que mencionaba Andrés, ¿no? Esta lección para mí ha sido como de mucho aprendizaje y de profundizar tal vez en poco tiempo, pero me ha llamado mucho la atención justamente lo que mencionaba Andrés, ¿no? El marco en el cual, digamos, se menciona el tema del matrimonio, de los capítulos que estábamos leyendo, pues ciertamente, de acuerdo a lo que la escuela sabática mencionaba, pues es un marco de matrimonio, es un marco matrimonial, ¿no? Podríamos llevarlo directamente tal vez a un plano solamente de la sexualidad dentro del matrimonio, del plano marital, pero a mí me llama mucho la atención que el lenguaje que utiliza, como decía el pastor, es un lenguaje muy poético, pero a la vez es un lenguaje muy simbólico. Y que en otros libros de la Biblia, que tal vez más adelante lo vamos a ver, se utilizan ese tipo de lenguajes, ¿no? Un lenguaje de propiedad, por ejemplo, un lenguaje donde se menciona que eres mía, que yo soy tuya, y que también se ha mencionado en otros pasajes, ¿no? Por ejemplo, si lo miramos no quería mencionar un versículo, pero creo que no lo voy a mencionar el de Isaías 5, solamente para mencionar, en donde habla acerca del canto, eso es un canto también, de mi amado y la viña menciona. Y es un jardinero que está, digamos, trabajando en su viña, pero él cuando habla acerca de la viña pareciera que no está hablando de una viña, sino que pareciera como que está hablando también acerca de una esposa. Entonces, vemos que podemos, obviamente, encontrar a Cristo porque está dentro de la simbología misma del libro de Cantar de los Cantares. Muy bien, entonces, podríamos decir, o es compatible tomar este libro de forma literal y al mismo tiempo de forma simbólica, o son interpretaciones bíblicas completamente excluyentes. Bueno, yo creo que son dos cosas, digamos, diferentes, digamos. La simbología tiene que ver con la apocalíptica especialmente y con algunas profecías de corto alcance que aparecen en la escritura, pero acá más que simbología, porque eso sería un poco más alegórico, acá tiene una idea, digamos, de que son cosas literales, pero la poética va usando en forma, digamos, no sé si se entenderá el concepto, pero usa mucho el eufemismo. El eufemismo es decir, tratar de poéticamente, porque acá habla digamos, de la intimidad de un hombre y una mujer, pero habla también de, digamos, de sus órganos, habla de, y entonces, bueno, lo dice de una forma más delicada. Es como, a ver, es como que aquí nos está enseñando este canto que está dividido en tres partes, esto es un canto lírico es considerado, antes de las nupcias, en las nupcias mismas y después de las nupcias, ¿cierto? Capítulo 1 al 3.1, 3.2 al 5.2 y 5.3 al 8 que termina completamente, ahí están tres partes está dividido, todos los grandes estudios lo dividen de esa manera, y entonces yo creo que más que simbolismo, tiene que ver con, se usa mucho la metáfora, usa mucho el símil, ¿cierto? Donde va comparando animales, frutas,
para hacerlo más, es como un filtreo, ¿cierto? Pero este filtreo es un filtreo, digamos, lícito porque está dentro del contexto marital, no de una relación extramarital, ni una relación, digamos, eh, que es, digamos, fuera del matrimonio o antes del matrimonio, sino que es una relación íntima que se nos desvela, se nos revela, pero dentro del contexto, y eso nos habla, digamos, más que simbolismo, es literal, o sea, la literalidad, pero no escrita en prosa, la prosa es escrita en forma normal, sino que escrita en poética, sigamos, tratando de disfrazar un poco la idea para que no sea algo tan grotesco, no sé si me hago entender, me explico, y es por eso que se usa, y creo que más que no es simbolismo, el simbolismo ya caeríamos en otro juego que podemos llegar a muchas cosas, yo creo que hay una literalidad entre un hombre y una mujer, que es un amor puro, ¿verdad? Y es un juego de palabras, hay una galantería, ¿cierto? Eh, Termino con esta idea, cuando uno mira, por ejemplo, el capítulo número 4, ahí cómo empieza Galanteo. Hoy en día los hombres especialmente quieren, digamos, con una muchacha tener intimidad inmediatamente, pero, o un esposo o una esposa, ¿cierto? Quiere ir inmediatamente, pero no hay un galanteo. En la sexualidad existe esto, eres hermosa, luego va con los ojos, el cuello, sus pechos, y luego dice jardín cerrado, eres esposa mía, está hablando de la virginidad, no dice eres virgen, no dice eso, dice eres jardín cerrado. ¿Se dan cuenta? O sea, todo el que es oriental entendía este lenguaje, digamos, un poco el sentido figurado, para expresar lo más profundo, buscar palabras para expresar lo que es tan profundo el amor que no puede ser prosa, tiene que ser poético para profundizar y poder, digamos, enriquecer más lo que él está sintiendo, lo está exteriorizando y tiene que usar el lenguaje, digamos, un poco figurado, metafórico, para expresar esta literalidad de ese amor que él siente, como materializar ese amor que él siente hacia un hombre o una mujer y viceversa. Igual, yo creo que ese fue, digamos, una buena razón por la cual también Pablo lo utilizó. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Efesios 5, vemos que él utilizó la forma literal del amor entre un esposo y una esposa para ejemplificar el amor de Cristo por su iglesia, ¿no? Eso, por ejemplo, en Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla. Y entonces, digamos que analizando esta palabra particularmente, cuando un hombre y una mujer intiman, ¿cierto? Lo más íntimo que hay entre el vínculo de un hombre y una mujer, pues es la relación sexual. El hombre es exclusivamente para la mujer y la mujer es exclusivamente para el hombre. Entonces, incluso podríamos utilizar ese término en la parte de la santificación, porque en la santificación nosotros somos apartados solamente para el Señor. Ese es el ideal que cumple. Entonces, puede tener una aplicación literal, ¿verdad? Pero Pablo la utilizó. Pablo la utilizó perfectamente para ilustrar el amor de Cristo por su iglesia también. Así es, muchas gracias. Bueno, este es como entonces lo que estábamos queriendo como un poquito hablar acerca de cantares. Estaba leyendo también otros comentarios y de hecho en algunos ámbitos judíos se le da una interpretación como que este es el esposo perfecto y representa al Mesías, ¿ya? De alguna manera hay otros textos, ¿verdad? Jeremías, Ezequiel, el libro de Oseas, ¿verdad? Oseas y Gomer, dan de alguna manera como que dan a entender esto. ¿Es entonces este libro netamente un encuentro entre novios y esposos o también tiene que ver con Cristo como recién lo mencionaba Maite? Yo pienso que sí, porque el verso que se leyó, digamos, como texto de clave, que es el capítulo 8:6, lamentablemente las versiones que traducen, digamos, de mi punto de vista, no de una manera muy correcta, pero es interesante que la Biblia de Jerusalén lo traduce de manera adecuada, digamos, el verso número 6, donde dice, ponme como sello en tu corazón, como un sello en tu brazo, dice, que es fuerte el amor como la muerte, implacable como la muerte, el Seol, la pasión, saetas de fuego, sus saetas, como una llamarada de Yahvé.
Entonces, ese es en realidad aparece el constructo de Yahvé, que es Hab, en el texto original. Y entonces lo que está diciendo allí, porque algunos interpretan como un amor pasional, ¿cierto? Porque algunas versiones traducen como llamaradas, otros como destellos, ¿cierto? De fuego, o sea, como que la pasión es tan incontenible que ni un río la puede apagar, como una pasión, digamos, ciega, intensa de un amor. Pero en realidad lo que dice el doctor Richard Davidson en el libro, digamos, La llama de Dios, ¿cierto? Que es un libro extraordinario de sexualidad, casi una tesis doctoral de Richard Davidson, una de las últimas obras que él sacó. Ahí él hace un comentario de Cantar de los Cantares y dice textualmente que más que un amor pasional humano, ¿cierto? Como se mencionó en la introducción de esta escuela sabática, es más que nada un amor santo, o sea, la profundidad del amor no tiene que ver con una pasión ciega, la pasión es neutra, pero las pasiones pueden desviarse, después del pecado, las propensiones fueron llevando al hombre a entender la sexualidad como algo más exterior, como algo más carnal, en el judaísmo como algo de procreación nada más, pero ni uno ni otro, ¿cierto? La sexualidad no es solo para procrear, pero no somos animales, ¿cierto? Los animales tienen celo y se procrean, etc. No, el ser humano en cualquier momento puede tener el don de la sexualidad en cualquier momento que él quiera con su esposa para expresar su amor. Entonces, la sexualidad no solamente tiene que ver con procrear, sino también tiene que ver, ¿cierto?, con placer también. Tiene que ser placentera. Pero el placer también tiene ciertos parámetros en la Biblia, y por eso aparece Yahvé, ¿cierto?, como la profundidad, la santidad de una relación, como mencionaba Maite en forma muy, muy magistral, que el apartarse, ¿cierto? Así como Dios, ¿cierto? Aparta un pueblo para uso exclusivo de él, también la sexualidad es apartada solamente para los esposos. Ahí se produce, ¿cierto? Y no es solamente algo netamente, ¿cierto? Carnal, ¿cierto? El coito, ¿cierto? Sino que tiene que ver con ahí, cuando se funden dos personas, ¿cierto? Cuando uno mira el texto bíblico, el 2:18 dice que a Hadam, ¿cierto? Se le hizo dormir y del costado, no dice una costilla, sino que el texto hebreo dice del costado, Dios sacó una mujer. Entonces, de uno saca dos, pero después simbólicamente, místicamente, en el buen sentido de la palabra místico, en el sentido espiritual, ¿cierto? Los vuelve a unir, pero los vuelve a unir ahora en un sentido de pacto, que es lo que dice el capítulo 8:6, un pacto, ¿cierto? Los une. Serán una sola carne. La palabra es hat, ¿cierto? Que es uno dentro de la multiplicidad, que se usa esa palabra para la Shema, ¿cierto? Del capítulo 6:4 de Deuteronomio, ¿cierto? Oye Israel, el Señor uno es Hat, ¿cierto? Entonces, ese Hat se usa acá en el 2:24, en esa unicidad. Por eso ahí está relación espiritual. Entonces, cuando se funden dos cuerpos, nosotros no creemos en alma, no creemos en tricotomía ni en una dicotomía, o sea, no creemos en alma, cuerpo y espíritu, ni alma, cuerpo, sino en seres integrales que se funden, donde no solamente es lo carnal, el coito, sino que tiene que ver, ¿cierto?, con un asunto volitivo de la voluntad, ¿cierto?, porque se entregan voluntariamente, por un lado, también tiene un aspecto, ¿cierto?, eh, de tipo racional también, porque hay razón, ¿cierto?, en esto, y emocional, ¿cierto? O sea, es un todo, y espiritual. Entonces, un psicólogo amigo me decía, mira, si dos esposos quieren tener buena intimidad sexual, primero tienen que tener buena intimidad con Dios. Si el que tiene buena intimidad con Dios, entonces puede tener buena intimidad, ¿cierto?, en alcoba. Y yo creo que ahí está lo que usted mencionaba en relación a esto. O sea, esa no es una pasión desenfrenada, sino que eso está dado en el contexto también de glorificar a Dios a través del acto de la sexualidad también. Qué genial. Qué genial lo que está mencionando, Pastor. Pues a mí me llamó la atención de estos pasajes que estaba mencionando, ¿no? De Oseas y de los otros pasajes que tienen un lenguaje, o sea, los del Antiguo Testamento tienen un lenguaje muy poético, ¿cierto? Muy simbólico. Pero si nosotros miramos los pasajes del Nuevo Testamento, particularmente, pues, que son más que nada escritos por Pablo, pues Pablo tiene un lenguaje que es más aplicable, ¿cierto? Más sencillo, igual tomando parte, ¿no?, del Antiguo Testamento para ampliar el concepto del Evangelio, de la obra de Cristo, del cristianismo, ¿verdad?
pero tiene como esa unión, ¿no? Entre lo que él utilizó, que en el Antiguo Testamento se hizo de forma poética, romántica también, ¿no? Y lo que está en el Nuevo Testamento, que está de una forma más aplicable, más sencilla, aunque obviamente cuando hablamos de Apocalipsis, pues tiene otro tipo de simbología, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención de que en el Antiguo Testamento, ¿no? Y lo que Pablo habla de las tipologías de la familia o del matrimonio y de Cristo y de su iglesia, se utilizan palabras como conocer, ¿cierto? Allegarse, que era un poco lo que yo estaba mencionando antes. Pues, ¿qué momento de mayor intimidad que el acto sexual? Un momento donde puede haber vulnerabilidad, pero no miedo, ¿cierto? De mostrarnos tal y como nosotros somos delante de nuestra pareja, delante de nuestro esposo, obviamente, ¿no? Y cómo conociéndonos y sabiendo cómo somos nosotros, pues nos volvemos uno, nos volvemos una sola carne, nos volvemos un solo ser, ¿no? Compartimos hay estudios que mencionan que nosotros cuando tenemos intimidad, y creo que, no sé si lo escuché en el anterior, pero también lo leí en estudios, se comparte material genético, o sea, nosotros tenemos ADN de la persona con la que nosotros estamos, ¿no? Eso nos puede llegar incluso a pensar en muchas conclusiones cuando se desvían, cuando nos desviamos del ideal, cuando hay promiscuidad y cuando hay otro tipo de cosas relacionadas con eso, ¿no? Pero nos volvemos uno y entonces yo encuentro que Dios quiere que nosotros utilicemos esta ilustración del acto sexual o la experiencia misma del acto sexual para que nosotros entendamos que también con la relación con Cristo solamente podemos hacerlo de una forma individual. Con el Señor solo puede ser de una forma personal, ¿no? Entonces, yo encuentro que sale mucho más allá del plano marital y puede tener unas implicaciones salvíficas, sin duda, ¿no? Bien, ahí volvió nuestro amigo Andrés. Claro, el amor físico, como lo mencioné antes, yo creo que puede ser una ilustración, nos puede ayudar a ejemplificar y a profundizar en el amor ágape, que es el amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez tendríamos que tomar más las ilustraciones bíblicas que tal vez nuestras propias experiencias, pero los atributos, digamos, por ejemplo, cuando se menciona la pasión, cuando yo pienso tal vez en cómo Dios podría manifestarse de una forma pasional, pues yo encuentro que Dios se tiene que manifestar de la forma constante e intensa, el llamado constante, por ejemplo, que hace el Espíritu Santo hacia nosotros. Entonces, en esa intensidad, digamos, podría tal vez de revelarse un poco lo que significaría para Dios eso, ¿no? O el celo, el sentido de pertenencia, ¿no? Entonces es como que los atributos de la relación que se ejemplificaron o que se han ejemplificado bíblicamente, pues a nosotros nos van a servir para ver, digamos, nuestra impureza versus la pureza misma de Dios, ¿no? Y la manifestación de Dios, de su amor, nos va a ilustrar a nosotros para que nosotros podamos manifestar ese ágape primeramente a los más cercanos y obviamente a nuestro prójimo. Yo creo que eso es como el ejemplo, la ilustración que la Biblia nos puede mostrar en relación a eso. Claro, complementando un poco más la pregunta que tú hacías hace un momento atrás, lo que pasa es que el amor eros no es que sean un amor necesariamente puntual, no, la etimología en la Biblia no define el contexto es que define finalmente la Biblia, son intercambiables, son como manifestaciones, digamos, de un mismo ser integral que manifiesta amor hacia su pareja, pero que eso no anula ni inhibe
que pueda tener el amor ágape, el amor de Dios, digamos que es un amor intencional. Hay que recordar que la Biblia muestra, no es que, ahora Dios no es ni hombre ni tampoco mujer. Dios inventó al hombre o Dios inventó la sexualidad, por eso que Dios se apartó del paganismo. El paganismo intentaba tener diosas mujeres o dioses hombres, y ellos determinaban por el tema, la mujer siempre fue considerada en el paganismo una divinidad por la fertilidad, por el milagro de la vida, que veían los paganos en eso. Pero Dios no es ni hombre ni mujer, Dios está más allá de la sexualidad. Dios inventó la sexualidad. Por eso que hay el amor de Dios a veces se ve en la Biblia, el escritor bíblico intenta plasmar con figuras del lenguaje nuestro, no puede ir más allá. Entonces, a veces hay muchas figuras antropomórficas, o sea, con características humanas. Por ejemplo, Dios aparece como un padre, ¿me entiendes? Pero Dios es un padre en realidad, o es más que un padre. Dios aparece con características de mujer también, Dios es una mujer. Dios aparece con características, digamos, de un anciano, como en Daniel. ¿Será que Dios es un anciano o será que Dios, la ancianidad, las canas, dan sabiduría? Entonces, nosotros tenemos que, digamos, si bien es cierto la Biblia es inspirada, pero Ellen White dice que Dios no se muestra, digamos, sino que son formas que el hombre intenta explicar la profundidad de Dios, y por eso que usa estas palabras para tratar de entender a través del lenguaje, pero el lenguaje queda corto, ¿cierto? El lenguaje queda corto, los griegos buscaron lo sublime, ¿cierto? Y no llegaron a ello, ¿cierto? Entonces, lo sublime se ve finalmente, desde mi punto de vista, en el plan de salvación, de la redención, en que Cristo haya dado su vida, ¿cierto? Por la humanidad, y ahí vemos lo más sublime del amor de Dios, que no hay palabra, y por eso que Apocalipsis, que aparte de ser un libro de imágenes, es un libro, digamos, de doxología. Doxología es alabanza y adoración, siempre. Y cada vez que hay una victoria en el cielo hay alabanza, las arpas, las coronas son echadas, hay canto, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, toda la creación alaba. ¿Por qué alaba? Porque cuando el ser humano no tiene palabras, ¿cierto? No hay que expresar, no hay palabra, canta, adora, ¿cierto? La adoración es una forma de expresar cuán grande, ¿cierto? Es el amor tan profundo de Dios que no se puede expresar en palabras. Las palabras y la poética quedan cortas, ¿cierto? Es inarrable, no se puede contar, ¿cierto? Solo se puede alabar, nada más la criatura alaba. Y es el caso de Job, cuando Dios le muestra despliega todas y le hace preguntas muy profundas, y Job dice, ¿qué te diré? Me tapo la boca y callo, ¿cierto? O sea, el hombre tiene dos posibilidades, o alabar o guardar silencio, ante la majestad y la profundidad de las cosas de Dios. Yo quiero decir algo más, Jan. Mira, un ejemplo más, por ejemplo, nosotros encontramos en Efesios unos textos que son conocidísimos, pero que muchas veces nosotros como seres humanos nos aprovechamos completamente. Mira, por ejemplo, mira, en Efesios capítulo 5, versículo 22, la palabra de Dios dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y cuando un hombre escucha eso, dice, no, mira, listo. O sea, legalmente tienes que estar sujeta a mí como al Señor. O sea, de la misma manera en que es fiel al Señor, debe estar sujeta a mí. Y nosotros los hombres aplaudimos en ese momento y decimos, listo, es un premio. Pero entonces sigue diciendo en el versículo 25, bueno, y ahí comienza a hablar acerca del marido, de la posición del marido en la familia. Y en el versículo 25 da la orden, habla al marido, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo se entregó a sí mismo por ella. Wow, eso es algo que desde mi punto de vista, pues me ha hecho proyectarme aún más, me ha hecho buscar a Cristo con el propósito de ser similar a Él. ¿Por qué? Porque yo tendré el beneficio, bueno, quizás no el beneficio, o sea, yo tendré el privilegio de que mi esposa se someta a mí cuando yo me parezca a Cristo. Mientras tanto, mira, yo pienso que el objetivo no se logra. Yo pienso que el objetivo no se logra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Desde este punto de vista, el Señor nos está proyectando a ser o ser similares a Jesús en carácter, tanto hombres como mujeres están sujetas a vuestros maridos como al Señor. Mira, debes imitar a Cristo. Y entonces
a los maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Entonces, en ese punto nos proyectamos a ser similares a Cristo, a amar como a Cristo, y Cristo ama con un amor ágape, ¿ok? Entonces, pienso que no existe separación. Dios desea que nosotros podamos alcanzar la plenitud del amor en Cristo Jesús. Amén, amén. De hecho, uno cuando ve la última parte de la vida de Cristo, ¿cómo se le llama? La pasión de Cristo, esa pasión de ir y entregarse, y a pesar de los sufrimientos, a pesar de, como dice la hermana White, de no ver más allá de la cruz, y es que incluso iba a ver nuevamente a su Padre, aún así se entrega por cada uno de nosotros. Ese amor tan sublime es cuando la Biblia nos presenta el amor. De hecho dice, miren a la cruz, eso es amor. Es algo que incluso dice, siendo pecadores, murió por cada uno de nosotros. Cuando uno va al libro de Oseas, dice, Oseas se casa, ¿verdad? Con su mujer, y su mujer le empieza a ser infiel. Se empieza a ir a acostar con un hombre, con otro. Incluso dice, el vino que yo le daba, la comida que yo le daba, iba y se lo gastaba con su amante. Decía, ellos me han dado mi comida. Hasta que ella ya, Oseas le pierde la pista, y llega un momento en que luego, después de un tiempo, la encuentra por allá, dice, toda desnuda, esclavizada, maltratada, sucia, mal, la encuentra en un estado pero terrible. ¿Y qué es la orden del Señor que le da? Oseas ama a esta mujer. Dice que la vuelve a comprar y se la lleva, dice, ahora por mucho tiempo te estaré para que volvamos a estar juntos y nunca más te vuelvas a separar de mí. Entonces, me llama mucho la atención de que, el Señor lo hace como una alegoría al pueblo, ¿verdad? En este momento al reino del norte, pero también una alegoría para la iglesia, de que en este momento, si uno ve, a la Odisea es como la esposa de Oseas, Gomer es como la esposa de Oseas. ¿Cómo, la esposa en ese momento cómo estaba? Estaba desnuda, era pobre, estaba desdichada, toda sucia. Y la Odisea tiene las mismas características: sucia, pobre, desnuda. Y aún así el Señor dice que va y la ama, la vuelve a comprar y se la queda para sí. Y ese amor tan desinteresado, que uno podría decir, este hombre de alguna manera es tonto, ¿qué tiene en la cabeza volver con una mujer así? De alguna manera Dios se manifiesta a través de lo que pasó en la historia de Oseas para mostrar su amor supremo. Y eso es algo que a mí, la verdad, me maravilla, incluso hasta me llega como de alguna manera a ser, como dicen los jóvenes, un blow me, de verdad, o sea, llega a explotar la mente de ver qué tan profundo llega a ser el amor de Dios. Y es tanto así como Oseas sufrió por su mujer, y Cristo también sufre, ¿verdad?, cuando nosotros nos apartamos de él. Y ya para ir finalizando, vamos a ir a la última pregunta. Eh, a veces pensamos que el cantar está solamente aquí, como su nombre lo dice, el cantar de los cantares, pero Pablo también escribió uno allí en Primera de Corintios capítulo 13, ¿verdad? Es ese hermoso canto al amor, esas hermosas estrofas que le da Pablo al amor. ¿De qué manera ese de Primera de Corintios 13 me puede ayudar a mí de forma personal, pero también espiritual? Pues yo veo que Pablo ahí realmente utilizó mucho lenguaje poético, ¿no? Si nosotros nos ponemos a recordar un poco de 1 Corintios 13, todas las cosas que fueran posibles, ¿no? Si yo hiciera esto, si yo moviera los montes, pero si no tengo amor, dice, de nada me sirve, nada es, ¿no? Y eso me hace recordar un poco, pues, justamente el texto bíblico con el que nosotros iniciamos en la última parte del versículo 7, porque dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Dice, si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Entonces yo encuentro, pues para mi perspectiva, que Pablo fue como que haciendo un recuento de todo su estudio personal, ¿no? De las escrituras. Entonces él vio que el amor es el elemento esencial
para que se pueda cumplir todo. Pero en este caso ya nosotros contando con la palabra de Dios, si nosotros no tuviéramos 1 Corintios 13, entonces tal vez yo creo que este versículo pues tendría otro tinte, otro significado, ¿no? De hecho, yo me puse a mirar lo que otras personas consideraban acerca del libro de Cantar de los Cantares, y hay posturas en las que ni siquiera como que quisieran mencionar que pudiera haber una simbología, que pudiera haber una aplicación, que pudiera haber una tipología, sino que lo aplican netamente al tema de la relación de pareja, ¿no? Entonces es como las preguntas que se mencionaban, pues pareciera como que muy disimuladamente, pues entonces Cristo no participa necesariamente del Cantar de los Cantares, pero yo creo que la realidad del Cantar de los Cantares, para mí, no sería posible, digamos, sin 1 Corintios 13. Pero también encuentro que la mayor expresión de amor justamente era como lo mencionaba el pastor Carlos, ¿no? Y eso está, yo lo encuentro, por ejemplo, en 1 Juan 3:16, donde menciona que en esto conocemos el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. Entonces, si nosotros empezamos desde allí, empezamos desde la aplicación máxima del amor, entonces todas las otras cosas pues van a cobrar un tinte distinto, incluyendo el vínculo marital e incluyendo obviamente nuestra experiencia con Cristo, ¿no? Bueno, complementar nada más que el capítulo 13 habla, en resumen, de un amor que no es egoísta. Yo creo que la máxima, digamos, del amor, y es lo que Pablo piensa, el amor es sufrido, ¿cierto? El amor, ¿cierto? No se irrita, no guarda rencor, etcétera, etcétera, todo lo sufre, todo lo cree. Tiene que ver, digamos, con un equilibrio, digamos. Yo creo que el ser humano, dice Ellen White, que el mayor, digamos, o el mal de todos los males, dice el egoísmo. Ustedes ven hoy día en Chile hay una crisis social, mucha gente sale a la calle y la gente piensa, bueno, pues, la gente ve como legítimo y es la forma que la gente conoce de poder reclamar ciertos derechos, pero en realidad la injusticia nunca se va a acabar, y tampoco porque el problema más mayor y más endémico de la humanidad no está en algo externo, sino en algo más profundo, más intrínseco, más inherente del ser humano, que es el egoísmo. Yo creo que el mal de todos los males es el egoísmo. Entonces Pablo acá presenta la perspectiva: cuando un corazón está convertido, está santificado, entonces no es un amor egoísta, ¿cierto? Que no busca lo suyo, ¿cierto? Una relación, yo llevo 27 años ya de matrimonio, y en una relación, digamos, de pareja, uno tiene que entregarse por completo al otro y viceversa, ¿cierto? El amor, digamos, no es una obligación, ¿no? Como mencionaba hace un poco atrás Andrés, al hacer un comentario de Efesios, el libro de Efesios dice, digamos, someteos, pero dice someteos en el Señor, en el amor. No es un sometimiento como una obligación, sino que en la relación dice, cuando serán una sola carne, el ser una sola carne no inhibe ni al hombre ni a la mujer, no pierden su individualidad, siguen siendo individuos, ¿cierto? Pero unidos con un propósito, como en el coloquio de la deidad, ¿cierto? Que eh, trabajan con un mismo objetivo, un mismo fin. Entonces, el amor desinteresado solamente viene de un corazón convertido, o sea, no puede haber en el ser humano amor verdadero, sino que hay egoísmo. Pero cuando Dios santifica el corazón y hace este corazón de piedra en un corazón de carne, entonces el amor de Cristo muere en nosotros y llega a ser un amor realmente desinteresado, que no busca el placer del otro, porque en la sexualidad muchas veces se busca la satisfacción de uno, ¿cierto? Y no importa que el otro quede como quede, ¿cierto? O sea, se cosifica, el amor es una cosificación, o se hace de la mujer o a veces del varón un objeto del deseo, ¿cierto? Para satisfacer mis más bajos instintos, pero sin buscar la satisfacción del otro. Entonces eso es egoísmo. Entonces una relación equilibrada, saludable, y viceversa. Hay amores perversos también, donde una persona se llega a obsesionar, un amor obsesivo, ¿cierto? Donde cree que la persona es un objeto que me pertenece, ¿cierto? Y si mira a otro, un amor porque hay una cosa, celos y celo. Dios siente celo, no celos.
los celos con ese es negativo, tiene una connotación negativa, y entonces eso lleva a un amor enfermizo, ¿cierto? De constantemente desconfianza. Entonces, por eso que Pablo finalmente resume en eso, el verdadero amor que es como nacer de nuevo en el amor de Dios, lleva finalmente un amor no egoísta que lo entrega a todo, ¿cierto? Para ser feliz. Yo busco la felicidad del otro, no la mía, sino la felicidad del otro, y viceversa, y ahí se produce ese equilibrio entre ambas personas. Yo concuerdo exactamente con el pastor. Primera de Corintios 13 viene en contexto, ¿verdad? De lo que nosotros encontramos en Primera de Corintios capítulo 12, 31. El apóstol Pablo dice: procurad pues los dones mejores, hablando acerca de los dones espirituales, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y allí entonces dice el apóstol Pablo: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y allí comienza entonces a describir, como decía el pastor, un amor que solamente proviene de un corazón convertido. Incluso también nosotros podemos observar cuando leemos Filipenses capítulo 2, nosotros y discutíamos en la lección anterior: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿me entiende? Decidió, parafraseando el texto para no decirlo completo, pues se despojó a sí mismo con el propósito de servirnos a nosotros. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros, ¿verdad? Observamos el abnegado amor de nuestro Señor Jesucristo, que incluso también encontramos en la parábola de la higuera estéril, allí en Lucas capítulo 13, versículos 6 y 7, que es el que está allí abonando, ¿verdad?, a esa higuera para que pueda dar los frutos diariamente allí, y le dijo a su dueño: no la cortes, deja que yo la abone, y si no da su fruto, entonces córtala. Pero entonces encontramos a un Cristo que trata allí de que nosotros podamos dar frutos, de que nosotros podamos, sirviéndonos con el propósito de que nosotros podamos avanzar y con ese amor desinteresado. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto al momento de contemplar a Cristo, contemplar su amor, contemplar todas sus obras, entonces nuestro corazón se va enterneciendo con el amor de Jesús, y de esa forma, por medio de su poder, nosotros tendremos la capacidad de amar a nuestras esposas, en el caso de las mujeres, a sus esposos, con un amor que no proviene del corazón egoísta del ser humano, sino de un amor que proviene de los cielos, que proviene, por supuesto, de la misma presencia de nuestro Señor. Entonces, en este sentido, el Cantar de los Cantares nos ayuda a nosotros a que, aunque Cantares habla acerca del relato, ¿cómo te diría? Del relato amoroso entre un hombre y una mujer, nos ayuda a nosotros a comprender, por supuesto, acerca del amor de Dios para cada uno de sus hijos. La manera en la que nosotros podemos llegar a amar de una excelente forma es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, ya para ir finalizando, ya este hermoso Inverse que hemos tenido el día de hoy, por favor, en 30 segundos, un minuto máximo, decirle a los jóvenes lo que más les gustó la lección, lo que más deben ellos valorar de lo que estudiamos el día de hoy, por favor. Mira, ya, no todos tienen el privilegio de escuchar esta lección. No todos tienen el privilegio de tener estos consejos. Y pues no quiere decir que, bueno, que algunos tengan matrimonios infelices y otros felices por no seguir estos consejos, porque bueno, en el camino algunos se van corrigiendo. Pero si algunos de los jóvenes que nos están escuchando tienen como pensamiento el casarse pronto, o tienen, como dicen acá en Chile, una polola, o están en proyección de casarse, deben tomar en cuenta si realmente su proyección, sus planes están de acuerdo a la voluntad de Dios, en el sentido de que, mira, la que está cortejando contigo, o el que está cortejando contigo, realmente muestra por ti un amor similar al de Dios, eleva, por supuesto, te eleva a ti por sobre todas las cosas, en el sentido de que puedes amar a Dios. Si realmente esto no está sucediendo, pues
tienes que encender las alarmas y darte cuenta de que no vas por buen camino, ¿me entiendes? Porque nosotros debemos llegar a este punto, debemos llegar a este punto. Y pues ese es mi consejo para cada uno de los jóvenes que en este momento se están en proceso, pues. Sí, yo capaz te añadiría de lo que Andrés menciona, que Dios es un Dios muy didáctico. Me gusta porque eh, a veces el hombre necesita que se le ilustre con muchos detalles cuál es el camino, ¿no? Cuál es el sendero. Y a mí me gusta de Cantares porque me parece que eh, es algo muy delineado. Tiene una estructura, tal vez no dentro de la poesía, ¿verdad? Pero sí tiene una estructura de que ha habido un noviazgo, de que dentro de este noviazgo incluso la Sulamita decía, no despiertes al amor hasta que él no quiera, ¿no? Después entonces vino el matrimonio y después entonces vino una madurez dentro del matrimonio. Entonces yo creo que no debemos saltarnos los pasos. Para los que son solteros, no debemos saltarnos los pasos. O sea, Dios nos ha dado, a los que son solteros, les ha dado el privilegio de que disfruten de su soltería. Cuando conocen a alguien, no hay que saltarse los pasos, hay que seguir y no hay que despertar. El amor lo menciona casi, no sé si son 4 veces. No despertéis, os conjuro a que no despertéis al amor hasta que Él no quiera. O sea, el Señor quiere que nosotros vivamos en nuestros tiempos y en cada tiempo darnos una bendición especial, tanto en la soltería como en el matrimonio, como en el camino de madurez en el matrimonio, que eso es una etapa que también tiene cosas donde nosotros necesitamos mucho depender del Señor. Así que creo que es una lección muy linda como para preparar a los chicos que están en esos procesos de conocer, ¿no? Bueno, yo solamente decir que hay un libro muy bonito que es de Zygmunt Bauman, que es Amores Líquidos, y ahí él plantea que hoy día las relaciones son bastante inestables, muy superficiales, muy superfluas, y entonces el Cantar de los Cantares tiene un texto muy hermoso que dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga, entre las doncellas, como el manzano entre los árboles silvestres es mi amado entre los jóvenes. O sea, lo que está diciendo que él es único para ella no tiene ojos para mirar a otros, sino solamente a él y viceversa. Él tiene, entonces lo compara a árboles silvestres, son árboles comunes, pero él es como un manzano. Y ella es como un lirio, ¿cierto?, entre espinos, o sea, ella no tiene ojos para otros. Hoy día las relaciones, digamos, son tan inestables y hay mucha promiscuidad. Entonces, nosotros tenemos que aprender que la Biblia habla de la fidelidad, de la monogamia, habla de una pareja exclusiva, ¿cierto?, entre un hombre y una mujer. O sea, la Biblia tiene principios muy sólidos, muy profundos, en relación a una relación que son comparables a la relación que tiene Dios, ¿cierto?, entre la deidad, ¿cierto?, un amor tan profundo, pero que no es egoísta, sino que ese amor lo comparte y Dios no fue egoísta al dar a su Hijo único para salvarnos y que lo compara, ¿cierto?, en Efesios 5 a la relación del matrimonio. O sea, el matrimonio es algo sagrado, es algo santo, y por tanto hay que cultivarlo, ¿cierto? Y profundizarlo y hacer de esto, digamos, una relación tan sublime, ¿cierto? Como la relación entre Cristo y su iglesia. Eso. Bien, bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias a Maite, muchas gracias ahí, ¿verdad? A Andrés también por cada uno de sus tremendo aporte, Pastor, como siempre, un gusto tenerlo aquí en el programa. Y también muchas gracias a quienes aquí nos acompañaron también en vivo y quienes quizás se quedaron hasta el final y también quienes nos van a ver en la repetición o en la grabación que va a quedar aquí en las redes sociales. Así que les seguimos invitando a que estudien su escuela sabática, está buenísima, sobre todo si quieren prepararse para lo que viene en el matrimonio, un noviazgo sano, un matrimonio maduro, una sexualidad que de alguna manera puedan disfrutar. Sigan estudiando esta lección porque está buenísima. Háganlo también su consulta ahí con sus pastores, sus ancianos, discútanlo en sus grupos pequeños, en su unidad de escuela sabática, sigan interiorizándose porque la Biblia está llena de joyas preciosas. Así que le dejamos invitado para la próxima semana. Vamos, si Dios quiere, vamos a tener un tremendo Inverse también. Cada martes a las 8 en vivo y también lo pueden ver a través de nuestro canal, ¿verdad? GYC y también en Espacio J de la Unión Chilena. Así que
Un gustazo tenerla a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Un abrazo y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, en un nuevo Inverse en español. Chao, chao.